¿Dónde se encuentran los puntos A y B? Se encuentra acá. ¿Ya? ¿Listo? Entonces eso hay que calcular y lo vamos a hacer de esa manera. Luego la potencia entrante del receptor equivalente y hallar la resistencia tal. Sí, nada más, facilito está. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Tenemos un dato muy importante. R1, R2, R3, R4, R5 y R6. Esos datos, saber graficar todo esto, ¿ya? Primero, ya ustedes saben, hacer serie y paralelo. ¿Cuáles están paralelos acá? Todo esto lo podemos hacer paralelo, ¿no? Paralelo, y le podemos llamar RX, ¿ya? Eso tiene que ser distinto, jóvenes, ¿ya? Porque ustedes saben que aquellos que van a estar, por ejemplo, sacando su cuaderno, aquellos que no vienen a la biología, sí o sí tiene que ser distinto con su apellido. Esto también lo voy a llamar paralelo. Lo voy a llamar RI. Entonces, así me quedó el circuito. Vemos esto, entonces me va a quedar de esta manera. Acá me va a quedar R6. Acá me va a quedar RX. Por acá me va a quedar R3 y listo. Por acá R7. La pregunta es acá. ¿Quién está en serie y quiénes están en paralelo? R3, R6 y RX serie sería. ¿Ya? Para reconocer esto, lo que están en paralelo, ¿qué podemos hacer? Porque este circuito viene así. Hacemos cortocircuito, ¿ya? Donde haga unión de tres líneas, ¿no? Y así podemos reconocer quiénes están en serie y quiénes están en paralelo. Acá, ¿qué podemos ver? ¿Esto está en serie o paralelo? Serie. Rápidamente. Le voy a llamar serie y le voy a llamar RL. Lo mismo acá, ¿esto en serie o paralelo? Serie. ¿Ya? A veces nos podemos confundir colocándolo todo esto en serie, ¿no? Y no es así. Lo voy a llamar RM. ¿Se entiende, no? ¿Y esto cómo me va a quedar? ¿Todo esto en qué me va a quedar? Arriba, RL. Y por acá abajo me va a quedar RM. ¿Ya? Entonces ya lo tenemos todo eso. ¿Cuánto me va a salir? ¿Serio o paralelo eso? Paralelo. Paralelo. Entonces todo esto va a estar en paralelo y al último resistencia que se lo dice R equivalente. ¿Ya? Entonces esto me va a quedar como R equivalente. Pero la pregunta, ¿cuál es para el inciso A? Colocamos acá la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? La diferencia potencial Entre los puntos A y B. ¿Ya? Entonces tenemos que hallar la diferencia de potencial. DDP significa diferencia de potencial entre los puntos A y B. Voltaje entre A y B. Entre los puntos A y B, ¿qué resistencia tenemos ahí? RX. RX. O sea, se lo llama al voltaje de la resistencia. Eso es lo que yo tengo que hallar. ¿Se entiende? ¿No, o no se entiende? ¿Ya? Todo esto se abrevió con RX. Y entre los puntos RX, A y B se encuentra la resistencia X. ¿Ya? O sea, diferencia de potencial entre los puntos A y B, que sería acá. Todo esto es una resistencia que está en paralelo y que se abrevió con RX. Entonces, la diferencia de potencial entre los puntos A y B es lo mismo que decir voltaje en la resistencia X. Y listo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros acá? Primero, calcular. Calculamos. En serie, ¿cómo se calcula? ¿Suma o fracciones? Para sumatoria. Para resistencia es sumatoria. Para cuando es capacitores ya se hace en fracciones. El otro, ¿cómo se hace para paralelo? Fracciones. Fracciones. Se calcula de esa manera. Es a lo revés de capacitor. ¿Me ayudan ustedes? Serie, ¿quién sería serie para nosotros? Tenemos en la gráfica número 1 serie, gráfica número 2 ¿hay algo o gráfica número 3? Son 3 gráficas. En la gráfica 2 hay serie. Ya, en la gráfica 1 ¿qué hay? Serie o paralelo. Son 2, ¿no? RX y ¿cuál más? RY.
RY. Sí, sí. ¿Ya? RX y RY. En RX, ¿qué tenemos? ¿Cómo se hace esto? 1 sobre. ¿Cuántas resistencias tenemos? Todo esto. Colocamos R1 más 1 sobre R1 más 1 sobre R1. Son 3 R1, ¿no? Y más 1 sobre R2. Calcúlenlo cuánto sale, ya saben calcular esto, ¿no? RY es R5 y R4. 1 sobre R5 más 1 sobre R4. Fácil. Ese es para paralelo. Gráfica número 2, ¿qué encontramos? Serie o paralelo. Serie, ¿no? RL y RM. Lo coloco en la parte donde sea serie. RL y RM. RL es la sumatoria, solamente sumamos R6 más RX más R3. Más R3. ¿Se entiende, no? Lo mismo para RM, que es serie, R7 más RY. Y así es como tenemos el valor de RL. ¿Cuánto me sale? Me avisan. Y RM. Obviamente para hallar RM tenemos que hallar todo eso. Gráfica número 3, que encontramos serie o paralelo de la corriente. Si queremos todo, si todo es R equivalente, colocamos R equivalente para todos. Voltaje R equivalente. Despejamos corriente. La idea se trata de despejar corriente. Siempre vamos a despejar corriente, sí, porque es mecánico todo esto. La pregunta acá, ¿cuánto nos salió a nosotros R equivalente? ¿Nos salió o no nos salió? ¿Cuánto es? Es lo mismo que colocar 6. Lo voy a colocar 6, ¿ya? Redondeado a 6. ¿Listo? Entonces esto me va a quedar 6. Y acá el voltaje de R equivalente lo tenemos, ¿esto o no? No hay, ¿no ven? No nos da el dato del voltaje. Le voy a colocar B de voltaje. Entonces va a ser B6. Entonces yo voy a colocar todo eso, que IR equivalente vale B voltaje sobre 6. B sobre 6. Y listo. Ahora, ¿se acuerdan de lo que yo dije? Que tenemos que irnos a la última gráfica. Última gráfica coloco ahí. ¿Cuál es nuestra última gráfica? ¿Cuál? El 3. ¿Está en serie o paralelo? Paralelo. ¿Ya? Coloco gráfica número 3. Está en paralelo. ¿Ya? ¿Y qué resistencia es? Resistencia equivalente. Coloco ahí resistencia equivalente. La resistencia equivalente, ¿qué tiene? Corriente del voltaje de la resistencia equivalente. ¿Y qué más? Voltaje. ¿Ya? El voltaje de la resistencia equivalente es denominado con la letra B y la corriente es B6. ¿No? ¿Sí o no? ¿Ya? En paralelo, ¿quiénes son las sumas? Los voltajes son iguales, hemos dicho eso. ¿Y qué más? Y las corrientes son la sumatoria. Muy importante saber eso. Entonces yo me voy a la última gráfica. Yo tengo acá que resistencia L y resistencia M. Coloco primero con los voltajes. Voltaje de la resistencia equivalente es igual a B. ¿Esa a quién va a ser igual? Si es RL y RM, voltaje de RL y voltaje de RM. Ya coloco ahí voltaje de RL y voltaje de RM. Son iguales, porque esa es la regla. Voltaje de RL igual al voltaje de RM. ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Las corrientes. La corriente a qué es igual, la corriente de la resistencia equivalente a qué es, dice que son la suma, B sobre 6. Va a ser, o sea, esto va a ser la suma, de acá nos damos cuenta, de acá y de acá. En vez de colocar voltaje, coloco corriente de RL más corriente de RM. ¿Ya? ¿Cuánto me sale eso? Ahora, ¿qué nos falta calcular? Corriente de RL y corriente de RM. Yo me pregunto acá, ¿dónde se encuentra la corriente
nuestra incógnita se encuentra acá arriba, ¿sí o no? ¿Ya? Y desde acá arriba, ¿qué hay? ¿De dónde sale esto? De RL. Entonces, ¿qué tengo que calcular? Directamente al grano. ¿Cuál me conviene calcular? ¿RL o RM? RL. Entonces, yo calculo corriente de RL. Para calcular corriente, sabemos que es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿No? Si yo quiero calcular corriente de RL, coloco RL, voltaje de RL y RL. ¿Me ayudan? ¿Cuánto vale el voltaje de RL? Dice que es igual a B. Y, resistencia RL, ¿cuánto vale? 2A. ¿Dónde está? 2A. ¿Dónde está? RL. 11. RL 11,1. Sí. 11,1. Listo. Entonces, corriente RL es igual a 11,1. ¿Se entiende, no? ¿Ya? ¿Qué hacemos nosotros? Seguimos. Ahora, de esa gráfica, ya hemos encontrado la gráfica número 3. Perdón, número 3. Ahora, de la gráfica número 2, vamos de atrás hacia adelante. ¿Qué gráfica nos sería? Gráfica número 2. Coloco ahí gráfica número 2. ¿En qué está la gráfica número 2? ¿Serie o paralelo? Paralelo. Serie. RL está en serie. Ah, sí. ¿Ya? ¿Y qué resistencia es? RL. Esa es nuestra. ¿Y la corriente RL qué tiene? La resistencia RL tiene corriente de RL y voltaje de RL. ¿Ya? Todo es mecánico, ¿no? ¿Cuánto vale la corriente RL? Lo tenemos allá. B sobre 11. ¿Cuánto vale el voltaje de RL? Es lo mismo que decir B. Ahora ustedes me ayudan. Una vez que hagamos eso, en serie, ¿a qué es igual? Las corrientes son iguales y los voltajes son la sumatoria. ¿Ya? Entonces me va a ayudar, yo digo acá, la corriente RL, que es el valor de B sobre 11,1, ¿a quién va a ser igual? ¿A quién va a ser igual? A la resistencia de la corriente R6, a la resistencia de RX, ¿y qué más? Y al R3. Entonces coloco todo eso que son iguales. Corriente de RX igual a ¿quién? R6. ¿Y a cuál más? Y R3. Y R3. Entonces todo eso es igual a B sobre 11. ¿Ya? ¿Qué incógnita tenemos acá? Fíjense bien. RX lo tenemos de esa manera. El voltaje de RL es igual al voltaje B, que eso va a ser la suma voltaje de RX directamente de acá arriba más voltaje de R6 más voltaje de R3. Eso directamente la suma lo están viendo. Ahora, ¿cuál es nuestra incógnita? ¿Dónde se encuentran los puntos A y B? Entre todo esto, que sería RX. Entonces ahí directamente, a mí me conviene hallar voltaje de RX. ¿Cómo se halla voltaje? Es igual a la corriente por resistencia. Si yo quiero RX, coloco voltaje de RX, corriente de RX y RX. ¿Cuánto vale la corriente de RX? B sobre 11. B sobre 11, coma 1, ¿no? RX, ¿cuánto vale? ¿Dónde está RX? 0,1. Calcúlenlo cuánto me sale todo eso. Y lo dejamos en función a ver, ¿no? 9.01 por 10 a la menos 3. 9.01. Por 10 a la menos 3. Eso lo Función coloco. de B, ¿no? Sí, en función de B. Ahí está. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Por último, ¿qué gráfica nos faltaría? Gráfica número
1, ¿ya? Si estamos en la gráfica número 2, nos vamos a la gráfica número 1. ¿En cuál hacemos? En Rx, porque ahí está nuestra incógnita. Tenemos que hallar, para hallar el voltaje entre los puntos A y B, tenemos que hallar la corriente que circula. Sáquenle foto hasta ahí, lo voy a borrar y voy a colocar estos datos acá ordenaditos. El número 1, ¿en qué está? ¿Serie o paralelo? Paralelo. Paralelo. Paralelo, ¿cuál nos conviene? ¿Rx o Ry? Rx, porque ahí están los puntos A y B. Rx. Entonces calculamos, me ayudan ustedes. Para Rx coloco de esta manera. ¿Qué tiene? Corriente de Rx y ¿qué más? Voltaje. Y voltaje. Calculamos entonces corriente de Rx. ¿Cuánto es Rx? Para nosotros, ¿cuánto vale Rx? B sobre 11,1. ¿Y voltaje de Rx? 9,01 Por 10 a la menos 3 en función al voltaje. Ahí está. Colocamos entonces en paralelo. Hemos dicho que los voltajes son iguales. Voltaje de la resistencia X, que es igual a 9,01 por 10 a la menos 3, van a ser iguales a ¿quiénes? ¿Dónde se encuentra? A todo esto, R1, R1 y R2. Voltaje de R1 igual al voltaje de R1. ¿Cuántos son voltajes? Son 3, ¿no? Igual al voltaje de R2. ¿Ya? Y las corrientes son... ¿Qué son las corrientes, jóvenes? La sumatoria. La sumatoria, ¿no? Corriente de la resistencia X va a ser igual, ¿cuánto vale? B sobre 11,1. En la sumatoria directamente me doy cuenta de acá arriba y listo, ¿no? Corriente de la resistencia 1 más corriente de la resistencia 1 más corriente de la resistencia 1 es igual a la corriente más corriente de la resistencia 2. ¿Ya? A ver, a nosotros nos conviene hallar corriente de Rx y después voltaje de Ri y lo tenemos el resultado de esa manera. A ver, ¿me ayudan ustedes? ¿Cuánto vale para nosotros? ¿Qué dato tenemos acá? ¿La corriente R2 lo tenemos? Sí. 2 amperios. Entonces yo puedo calcular la corriente. Una forma de calcular la corriente es igual voltaje sobre resistencia. Me conviene la de R2 porque ahí tengo dato E. Y voltaje de R2 y R2. ¿Ya? Entonces despejo de esta manera. Voy a colocarlo. Corriente R2, ¿cuánto vale? 2. Voltaje de R2 aquí igual 9,1 en función al voltaje por 10 a la menos 3 B. Que eso hay que hallarlo. Vamos a poner con otro color para que podamos hallar. ¿Y R2 cuánto vale R2? 1. ¿Ya? Despejamos entonces voltaje de la fuente, que es igual a ¿qué? 2 dividido entre 9,01 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto me va a salir el voltaje de la fuente? De esa manera es como hallamos el voltaje de la fuente, usando las reglas, todo eso. ¿Cuánto? 230 y... 221. ¿Así no? Sí. Ya. Listo, ¿se entiende, no? Fíjense bien que en el inciso A nos pide voltaje entre los puntos A y B, pero en el inciso B nos pide el voltaje de la fuente. ¿Ya? Eso pide. Pero la potencia trata de receptor equivalente, ¿ya? Pero potencia de la resistencia equivalente. ¿Ya? Para hallar la potencia disipada es igual a la corriente de la resistencia equivalente al cuadrado por el voltaje de la fuente, ¿no? ¿Ya? ¿Se entiende eso? Pero I por B. ¿Ya? Entonces, ese es para nosotros el voltaje de la fuente el cual vamos a tener. Pero a nosotros nos pide inciso A la diferencia potencial entre los puntos A y B. ¿Qué significa eso? Voltaje de la resistencia X. ¿Tenemos o no tenemos el voltaje de la resistencia X, que es 9,01 por 10 a la menos 3 en función al voltaje?
Entonces coloco acá, inciso A, respondiendo en el inciso A rápidamente, ¿ya? Tenemos que hallar voltaje entre los puntos A y B. Está el voltaje de la resistencia X, ¿sí o no? ¿Ya? Eso es lo que nos pide. ¿Pero a qué es igual voltaje de la resistencia X? 9,01 por 10 a la menos 3 multiplicado por el voltaje que vale ¿cuánto? 221,97. ¿Cuánto me sale el voltaje de la resistencia X? Cabalito 2 voltios. O sea, ¿cuánto va a salir entonces para nosotros la diferencia entre los puntos A y B? 2 voltios, eso. Diferencia entre los puntos, diferencia potencial entre los puntos A y B es lo mismo que decir 2 voltios. Y ahí está. ¿Se entendió, joven? Es mecánico, es secuencial, hay que ir de atrás hacia adelante, buscar todo eso. ¿Se entiende eso? Sí. De todas maneras, creo que lo está. ¿Cómo se llama el compañero? Osvaldo. ¿Lo está grabando? Ya, lo van a ver otra vuelta, ¿ya? Sáquenle foto. Sí, sobre. Coloco acá. Potencia es igual a la corriente por el voltaje. ¿Ya? Y nos pide algo muy importante. La potencia entrante del receptor equivalente. ¿Ya? En otras palabras, yo puedo colocar I, que es resistencia equivalente. ¿Ya? ¿Cuánto valía I resistencia equivalente? ¿Cuánto le hemos puesto? B sobre 6, ¿no? También lo podemos hallar I resistencia equivalente por que es igual a B sobre 6. ¿Cuánto saldría la resistencia equivalente? O sea, lo vamos a colocar I al cuadrado por resistencia, como siempre lo hemos calculado. Entonces, pero este es para la resistencia equivalente. Resistencia equivalente y resistencia equivalente, ¿no? Colocamos entonces, ¿cuánto me sale todo eso? ¿Cuánto es I resistencia equivalente? ¿Cuánto vale acá? B sobre 6. 221,97 sobre 6. Hello. ¿Qué? 36,99 amperios. Eso se reemplaza acá. 36,99 amperios elevado al cuadrado multiplicado por la resistencia equivalente que valía ¿cuánto? 6 ohms. ¿Cuánto me sale todo eso? ¿Ya? ¿Cuánto le salió? David, ahí es al cuadrado. Sí, al cuadrado. Porque ya lo había borrado. Sí, ahora voy a poner. Pero es que esa es la otra fórmula. Sí, otra fórmula de calcular, pero igual. Pero como nos dice para la resistencia equivalente, usamos esa reglita. ¿Ya? ¿Cuánto? 8.209. Eso, 8.000. 56. ¿En qué unidad está esto? Watts. ¿Sale eso? Sí. Ya, listo. Ya eso sería inciso A, inciso B, solamente esa es la pregunta. ¿Y puedo poner? Ah, ya. Espera, no, ya no me puedo poner. O sea, igual puedo ponerlo de esta forma.